Bueno, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este vídeo en el que voy a ponerle nota a cada uno de los principales actores, de los actores de reparto de la serie Adolescencia de Netflix, que tanto ruido está haciendo, y con razón, porque realmente es un éxito rotundo, y es que al fin y al cabo hablamos de cine británico, y todo lo que llega desde Inglaterra, del Reino Unido en general, que tenga que ver con la cultura y con el cine, es de otro nivel, desde mi punto de vista. Y yo le voy a dar nota a los actores. Ya saben que soy entrenador de actores, he dado masterclass presencial, también he hecho mis análisis y demás. Y bueno, llevo bastante tiempo aplicando la técnica actoral Chavac, que es una de las esenciales para los actores. Y basándome un poco en eso, en mi experiencia también como actor y en rodajes en los que he estado trabajando y viendo a otros actores, en mi experiencia personal y habiéndome documentado mucho evidentemente y leyendo, voy a ponerle nota a cada uno de los actores, quiero decir. ¿Por qué? Bueno, les va a parecer una boludez a muchos de ustedes quizás, pero no sé, el otro día estaba viendo un video, ayer, que Argentina le ganó 4-1 a Brasil, y vi que Maldini había hecho un vídeo poniéndole notas, que él hace vídeos poniéndole notas a los jugadores de cómo hicieron el partido. Entonces yo acá le voy a poner notas a los actores de cómo han hecho este partido, entre comillas, no sé, por hacer como un nuevo formato dentro de lo que es el cine y la actuación ante la cámara. Actuación ante la cámara, que no teatro, que es diferente, ¿sí? Es completamente diferente, nada que ver. Acá la escucha activa es muchísimo más importante que a la hora de interpretar, ¿sí? Bueno, voy a ir a lo que ustedes quieren ver, que es lo siguiente. Vamos a ver al primer actriz en este caso, que sería Cristin Tremarco. Cristin Tremarco es la que hace de madre, ¿sí? Y bueno, esta mujer empezó a actuar en los años 90, acá pone en Wikipedia, obviamente no tengo toda la información en la cabeza de los actores, que empezó a actuar en el 92. Y efectivamente, por la edad que tiene y por los trabajos que ha hecho, que estoy viendo que ha hecho bastantes trabajos, ha sido nominada a diferentes premios dentro de lo que es Inglaterra, especialmente en Liverpool, tanto ella como Stephen Graham creo que también es de Liverpool, y se nota mucho la experiencia de esta mujer, muchísimo. La verdad que la actuación de todos en general ha sido brillante y yo creo que todos van a tener de un 7 para arriba, porque es súper difícil interpretar tan bien, porque es un plano secuencia y no es un plano secuencia falseado, como por ejemplo en la película de 1917, que en ese caso sí que es un plano secuencia que está falseado, pero no nos damos cuenta porque está muy bien hecho. Esto es un plano secuencia en cada capítulo, hora y media, grabando del tirón de una toma. Obviamente seguramente han tenido que repetir, pero es un trabajo de operadores de cámara y un trabajo actoral brutal y muy difícil de hacer bien, ¿sí? Entonces yo creo que juega en parte el hecho de que tienen que estar los actores pendientes por dentro de cómo han trabajado emocionalmente con la escena en cuestión, si tienen un momento anterior aplicable con la otra persona, si lo sustituyen con una persona de su vida personal, valga la redundancia, ¿no? Para que le dé los sentimientos concomitantes a los que siente el personaje, porque al fin y al cabo las emociones que siente el personaje son emociones humanas, entonces tenemos que representarlo como lo que son, humanas, ¿sí? Y la escucha activa, que es súper importante, porque muchas veces hay actores jóvenes que cometen el error de que nos damos cuenta de que no están con la escucha activa y como que saben lo que va a decir el otro personaje. O sea, el actor sabe lo que va a decir el otro personaje porque está escrito en el guión, pero el personaje no. Y eso hay que plasmarlo con la escucha activa. Y lo hacen todos espectacularmente bien, a pesar de lo difícil que es un plano secuencia así, que yo en mi vida oí hablar de esto, de un plano secuencia durante 1 hora y media sin parar de grabar. Es que me parece increíble el trabajo que han hecho, espectacular. Y sí, seguramente habrá gente que dice, no, no es para tanto, esta serie es sobrevalorada, tal. Que digan lo que quieran, yo creo que cada uno tiene su opinión acerca de esto. A mí me parece brutal lo que se ha hecho aquí, más allá de cómo esté escrito el guión, que eso es otro tema aparte, ¿sí?
Me parece brutal. Christine Tremarco lo plasma todo muy bien emocionalmente. También lo que tienen por dentro cada uno de ellos, de que no lo pueden hacer mal, porque si no tienen que cortar todo y hacer otra vez de nuevo. Y se nota mucho la experiencia de esta mujer en cámara por el tipo de sustitución que haya hecho, por el trabajo emocional que haya realizado, por los años que lleva, la experiencia, que eso cuenta muchísimo. Y bueno, y por la noticia en sí de que tranquilamente puede ser un hijo suyo en la vida real, o puede ser un pariente directo suyo que tenga esa edad, 13 años, que puede cometer un crimen. Si lo plasma a su ser, le puede llegar adentro. Es así, ¿sí? Entonces, para mí, Christine Tremarco lo ha hecho genial. Yo diría que un 8,5. La verdad, muy bien. Pedazo de actriz. Vamos ahora con, Austin Haynes, que es el niño. Owen Cooper. Austin Haynes es otro niño que aparece también. Bueno, me equivoqué, no quería decir Owen Cooper. Me parece genial lo que ha hecho, siendo el capítulo 3, el de la psicóloga, su primera vez en un set de rodaje. O sea, increíble, porque es tan real, porque realmente parece un pibe psicópata, y lo plasma muy bien. Se vuelve medio loquito ahí esos meses que está, entre comillas, internado, ¿verdad? Y realmente un debut genial. No sé cómo habrán trabajado con él para ejecutarlo de esta manera y que esté tan concentrado. Imagino que, bueno, también habrá tomado clases antes, evidentemente, tanto de teatro como de cine. Y la verdad que muy bien. Con 15 años acaba de empezar. Me parece increíble lo que ha hecho y la furia que tiene por dentro, ¿no? Aparte, los niños, adolescentes realmente, pero yo creo que de 16 años para abajo tienen mayor facilidad para plasmar más verosimilitud, creo yo. ¿Por qué? Porque no tienen tantos complejos. Los complejos se van formando en la etapa de la adolescencia o post-adolescencia, y la gente va cambiando su manera de actuar, ¿no? Si son actores o si están empezando. Y yo creo que al tener menos complejos es más sencillo. Entonces, un debut genial. En el primer capítulo también se lo ve espectacular, en el que lo vemos como un indefenso, y en el tercero lo vemos como un desatado total, que al principio no se puede creer como un pibe de esa edad y un pibe así, con una familia normal, diríamos, puede cometer un crimen así. No lo creemos, y como no lo creemos, obviamente no habrá trabajado sustitución, no sé si algún elemento de su vida personal, no lo creo, porque como ya digo, es muy joven, acaba de empezar, poca experiencia, y a esa edad, por lo general, no se tiene tantos complejos. Para mí, un 9/10 para Owen Cooper. Espectacular. Pasamos ahora a Austin Haynes. Bueno, Austin Haynes lo vemos en el capítulo 2, sale un poquito, no sale mucho, también lo hace bastante bien. O sea, es que es realmente muy bueno. Pasa que sale muy poco, entonces no quiero calificar tan rápido, pero igualmente lo hace muy bien. Yo diría que un 7, porque no nos da tiempo a captarlo demasiado, porque en ese capítulo los protagonistas son los inspectores, ¿sí? Y ahora pasamos a eso. Tenemos a Faye Marsay, que es la inspectora, que acude junto con, ¿cómo se llama? Con Asher D., que es el inspector que sale en el capítulo 1, el que vemos que llega con toda la patrulla a arrestar al pibito, ¿no? Pero bueno, Faye Marsay también la vemos muy poco. Yo diría que un 7,5, porque también es contundente, y lo plasma muy bien junto con su compañero, que se retroalimenta de su compañero. O sea, es así. Al final, cuando un actor tiene la posibilidad de que, aunque tenga un papel pequeño, pero tiene que ser la mano derecha de un actor que tiene un papel recurrente, que sale más o en más capítulos o más tiempo, se retroalimenta y lo vemos como un personaje también
a la par de inspirador que el otro. Pienso yo, es mi punto de vista, es mi opinión, según la técnica y según todo lo que he aprendido en el tiempo. Así que un 7,5 para Faye Marsay. ¿Qué tenemos que decir para Ashley Walters? Que bueno, aparece... Ashley Walters es el nombre del actor. Ahora no me acuerdo el nombre del personaje. La verdad no lo recuerdo, pero bueno, por ahí andará. Que también aparece su hijo en la serie. No sé si será su hijo en la vida real, no lo creo, pero bueno. Nada, muy buena actuación. Sí que es verdad que Ashley Walters quizás lo vi un poco más serio o emocionalmente más, ¿cómo decirlo? Más retraído hacia adentro, y es normal porque al fin y al cabo es un personaje de inspector. Pero claro, si estás arrestando a un pibe de 13 años, es un trabajo complejo y arriesgado, porque claro, tenés que pensar bien lo que estás haciendo. Pero bueno, si viste lo que viste a través de las cámaras de seguridad y lo tenés bien claro, ya está. Entonces, a pesar de que el personaje de inspector como tal sea un personaje que corre en una línea muy recta y no fluctúe mucho emocionalmente, yo creo que también es un papelón. Yo diría que un 8 para Ashley Walters, que bueno, lo hace muy bien, y la escucha activa está presente en cada uno de los actores. O sea, y eso es así, como bien he dicho. Está primeramente el momento anterior que hayan elegido, o la experiencia personal que hayan elegido. Ashley Walters perfectamente podría haber decidido si tiene un hijo, o conoce alguna historia de un hijo de tal, no sé qué, que haya cometido algo, un crimen obviamente mucho más bajo, porque estas cosas no suelen ocurrir por lo general. Esperemos que no aumente este tipo de conductas, que para algo se ha hecho la serie, precisamente para que la gente lo vea, para que los padres se pongan más pendientes de lo que hacen sus hijos, que en mi opinión las redes sociales no las tienen. O sea, un pibe no debería tener un teléfono móvil hasta por lo menos los 16 años, en mi opinión, porque es contundente. Porque perfectamente un pibe normal, como este pibe de 13 años, puede cometer un crimen por el efecto que tienen las redes sociales. O sea, es brutal. Un pibe normal que está educado y no se entiende. El problema, las redes sociales, Instagram o TikTok, cualquiera. Bueno, me estoy desviando de tema, sí. Ashley Walters, dependiendo del momento que haya elegido, muy buena escucha activa. Obviamente sufre por su hijo y lo notamos mucho, sufre bastante, y para mí papelón. 8,5 dije, 8,5. Vamos ahora con Stephen Graham. Es que Stephen Graham es el creador de la serie, lleva ya muchos años. Bueno, no lo dije, Ashley Walters lleva desde 1992, también mucha experiencia en cine y series en Inglaterra. También es rapero y músico, que bueno, es un dato así al azar. Pero se nota mucho también la experiencia de este hombre. Como ya dije, no tiene nada que ver que el personaje de inspector sea con una línea recta con el tremendo actor que tenemos delante, ¿eh? Mucho cuidado. Luego, Stephen Graham, que es uno de los creadores de la serie. Espectacular, o sea, también desde 1990 haciendo películas y series y videoclips también en Reino Unido. El pibe de Liverpool. De hecho tiene 2 premios del sindicato de actores a mejor reparto, me parece. Sí, de hecho 2 premios consecutivos del sindicato de actores, uno en 2011, el otro en 2012. Mucha experiencia, o sea, tiene muchísima experiencia, creo que el que más de todos. Trabajó tanto en Reino Unido como en Estados Unidos como actor, y me parece brutal en todo sentido. Nos quedamos con él porque vemos lo que sufre este padre, que por dentro pensamos, ¿cómo puede ser que pase esto, no? Quizás si fuera otra época, quizás si fueran los años 90, el pibe estaría más educado, no hay redes sociales tal, y no hubiese ocurrido nada, porque es una familia normal que aparentemente no tienen ningún problema. No parece que el padre tenga, yo que sé, antecedentes penales de algo.
y me parece muy lindo. El último capítulo también es muy bonito junto con la familia, a pesar de estar sufriendo. A pesar de estar sufriendo, se convierten todos en personajes ganadores, porque entienden que la unidad familiar es lo más importante. Y a pesar de que su hijo, esto es spoiler, se quiera declarar culpable en el último capítulo, no pasa nada. Ellos siguen todos unidos y ese es el mensaje inspirador, ¿no? Que a pesar de que haya un individuo familiar que esté mal, ahí es cuando más nos tenemos que unir entre todos y más nos tenemos que querer, porque nunca se sabe qué va a pasar el día siguiente si nos vamos a dividir más, ¿sí? Entonces creo que es un mensaje muy bonito que deja. Y que quiero destacar de Stephen Graham, que le doy un 9,5. No le doy 10 porque, bueno, no sé, 9,5. Quiero destacar de él que efectivamente utiliza un objeto interno, es uno de los pasos de la técnica Chavak, en la última escena, en el que está llorando, está la habitación de su hijo, que nadie quería entrar. Bueno, él entró finalmente, tanto su mujer como su hija se van abajo a preparar no sé qué, para ver una película. Él se queda en la habitación, dolido, empieza a llorar, ¿no? Lo vemos que empieza a sufrir, a llorar. ¿Y saben qué es lo que hizo para llegar a esa emoción? Ponerse de frente una foto de verdad de su familia, de la familia de Stephen Graham. Eso es como... Está bien, o sea, eso es como un objeto interno, ¿sí? Llorar sufrir por mi familia, para que la gente sepa que el personaje está sufriendo por su hijo. Sufrir por algo que haya pasado en tu familia. Seguro que todos tenemos problemas familiares, seguro, ninguno nos libramos de eso. Brutal, brutal. Y ya por eso, y por evidentemente la decisión de hacerlo todo en plano secuencia, no falsearlo, y actuarlo de esa manera, se merece un 9,5. Bueno, estoy grabando esto mientras edito el vídeo. Se me olvidó hablar de Lisa Miller, la actriz que hace del personaje de la hermana. Para mí, otro papelón que merece un 8,5. Realmente tiene unas emociones muy bonitas, fuertes, intensas, y hacia adentro también un poco retraída, tanto en el episodio primero como en el episodio número 4, que es el último de la serie. Sinceramente de ella no podemos decir mucho. Yo creo que también es una actriz joven que está empezando, al igual que el actor principal, pero también papelón. 8,5 es lo que merece ella. Por último, la psicóloga, Erin Doherty. Ella lleva trabajando como actriz desde 2016, tiene 32 años, ha hecho cositas en televisión, ha ganado algunos premios también. Ahí está, premios del Reino Unido, y es espectacular. O sea, a mí me encanta el capítulo 3, cuando ya el pibe se tiene que ir, ya termina la sesión, que es la última, le dice, esta es la última, y el pibe se queda como, ¿cómo que es la última? Se vuelve loco una vez más. Y bueno, de hecho dice acá que fue jugadora del equipo femenino del Chelsea. Mirá, no sabía. Mirá qué interesante, che. Y como ella, cuando el pibe se va, vemos que le empieza a dar un poco de ansiedad a ella, la psicóloga, ¿viste? Que es, wow, increíble. Yo creo que todos los psicólogos, todos los terapeutas tienen que ver esta serie, especialmente el capítulo 3, porque quizás es algo profundo que sienten muchos de ellos. Evidentemente, toda profesión tiene su lado duro, y el emocional en este caso es el que es, ¿no? Y un momento anterior para Erin Doherty podría ser, yo qué sé, que haya hecho como de psicóloga con alguien de su familia, algún amigo, lo que fuera. Yo creo que todos hemos hecho un poco de psicólogos con alguien para tratar de ayudarlo, sin llegar a lastimarlo con nuestras palabras. Evidentemente no queremos destrozar a nadie. Nunca hay que activar la sinceridad al 100%, porque hay que tener un poco de tacto con la gente, porque nunca sabemos qué es lo que pueden estar pasando al 100%. Nadie lo sabe mejor que ellos, que es los que están viviendo en carne propia su problema. Maravillosa actuación, la escucha activa se deja ver bastante, y cómo sufre, y bueno, cómo trata de llevar al pibe a un lugar cómodo para él, ¿no? Y para ella, aunque ella sabe que él es un asesino. y finalmente no le dice si le cae bien o le cae mal. Es que es parte de su profesión, tiene que ser profesional, lo hace muy bien. No sé qué opinarán los psicólogos, pero yo le doy un 8. Yo le doy un 8 porque emocionalmente es brutal,
el momento anterior que haya ejecutado, el objetivo que haya tenido en escena lo cumple y ya está. No tiene que dar más explicaciones. Yo creo que voy a terminarlo acá, espero que les haya gustado, no sé si les gustó, no tengo ni idea. Y nada, un saludo enorme a todos y a todas. Chau, chau.